Bien, vamos allá. Con el tema 3 de diferencias. Me preguntaron por un rollo de preguntas de exámenes que ya expliqué en otro vídeo, pero bueno, lo voy a poner aquí mejor, que es sobre esta materia, que son preguntas de diferencias individuales de las preguntas oficiales, vamos, de exámenes oficiales. Pero son del 2005 al 2010. Si vais al depósito, a Calatayud y demás, veréis que son del 2011 hasta el 2019, 20, bueno, no tienen metido aves, creo. Entonces lo que hice fue coger las preguntas desde la edición del libro. Y la edición del libro es desde el 2005. Luego son, pues bueno, reimpresiones y demás, pero bueno, se basa en esa edición y es el mismo contenido. Entonces, como estas no las hay en Calatayud, vamos, no nos lo ofrece la UNED o el equipo docente o lo que sea, pues las fui recapitulando. Llevo como un par de semanas trabajando en estas preguntas. Son muchas, son, pues no sé, son 68 páginas, de hecho, desde el 2005 hasta el 2010, son 5 años de exámenes. Y luego tengo pues otro en el que estoy trabajando, que es, de hecho, que, que ya son del 2011 hasta el 2021. Entonces después los quiero unificar. Este ya lo subí, el del 2005 al 2010, como ya lo completé, ya lo subí a Patreon. Pero luego voy a intentar también acabar este y unificarlos. Entonces ya hablaremos de no sé, de unas ciento y algo de páginas en preguntas perfectamente. Pero son todas las que existen. Entonces, como ya sabéis, desde que se hizo, básicamente este libro desde el 2005, se repiten muchas preguntas, muchas, muchas, muchas. Entonces a lo largo de los exámenes voy viendo cómo se van repitiendo, dónde marcan más, dónde les interesa más. Entonces todo eso es muy, muy importante de cara al examen. Pues una vez acabéis de leerlo o acabemos de leerlo, de hacer los vídeos, machacamos preguntas todo el día hasta que se sepan perfectamente. Y nada, seguir haciendo el rollo de las autoevaluaciones y el día 7 el examen del primer bloque, si no recuerdo mal, que son los 4 temas, y de ahí que ahora me dijeran, a ver si puedes subir, Sergio, el 3 o incluso el 4 también, antes de que sea el examen, ¿no? Del día 7. Entonces vamos a dar hoy el 3 entero, incluso por la tarde si me veo, pues hago el 4 también y así ya lo dejamos listo y que cada uno mira el vídeo cuando le venga mejor. A ver, aún estamos a día 2, aún quedan 5 días, pero bueno, mejor quitárnoslo de encima. Además hay muchos rollos de PEX en otras materias y demás, entonces el tiempo va a hacer falta. Entonces bueno, simplemente eso, os quería enseñar esto y el otro ya estoy en proceso también de acabarlo. Entonces para ya tenerlo listo, cuando acabemos de dar todo, ya tener todo el material preparado para no perder tiempo y ya empezar a darle. Así que bueno, sin más rollos ni nada, tema 3, marco conceptual. Vamos a leerlo así, no, lo estuve mirando yo un poco y demás y no tiene tampoco mucha historia. En sí la materia no es difícil, tiene bastante dato, pero no es muy complicada. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo y nada, acordarse muy bien de hacer lo de las autoevaluaciones, lo de los exámenes en línea del día 7 y después los siguientes, que eran por bloques. Y luego si se puede hacer la PEC, pues también. Recuerdo que las autoevaluaciones eran 0,3, si no recuerdo mal. Luego los exámenes en línea en total eran 0,7. Entonces 0,3 y 0,7 un punto. Y luego el punto restante, que era hasta máximo 2, sería de la PEC, ¿vale? Entonces hay que intentar hacer todo lo que se pueda. A ver, porque si has sacado, bueno, no te digo los 2 puntos, pero un punto y algo, se nota mucho. Y además que no suma a partir de 5, suma antes. Entonces te puede ayudar a sacar la materia, de hecho. Así que bueno, el caso. Tema 3. Marco conceptual. Objeto y objetivos de la psicología de las diferencias individuales. Según Revel, la cuestión más importante para el estudio de las diferencias individuales es detectar, entre ellas, vamos a ver ahora, si las personas se parecen más a sí mismas a través del tiempo y las situaciones que a las demás personas, y si el individuo único varía menos a través del tiempo y las situaciones que la variación que se produce entre las personas. La psicología de las diferencias individuales aborda, por tanto, la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas relevantes,
Con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. Vamos a ir viendo ahora cada una de las que acabo de deciros. La psicología de las diferencias aborda, por tanto, la descripción, predicción, explicación de la variable, bueno, de la variabilidad interindividual, intergrupal e intergrupal, interindividual, todo esto. Vamos a ir viendo cada una. Descripción, dentro de estas tres, ¿vale? Descripción, predicción, explicación y demás. Vamos a ver, descripción. Describir de forma fiable las diferencias individuales observadas y organizar la información obtenida. Esto requiere pues los siguientes pasos dentro de esta descripción. Descripción básicamente es lo que ya sabemos. Describir de una forma fiable pues, dichas diferencias que se observan y se organizan de esa información que acabamos de obtener. Pero para esto vienen unos pasos que son observación y evaluación. Observación y evaluación rigurosa mediante instrumentos de recogida de datos que cumplan todas las garantías psicométricas en muestras representativas, tanto de población objeto de estudio como del universo de conductas a estudiar. Y luego esa clasificación y ordenamiento de las dimensiones encontradas, a partir de la metodología correlacional, en taxonomías o estructuras organizativas. Eso sería la descripción. Luego la predicción, pues cuando las dimensiones halladas son convenientemente evaluadas, presentan un valor predictivo importante en criterios muy variados de la vida de las personas. Y por último tenemos la explicación, pues que requiere que se conozca no solo cuáles son las dimensiones fundamentales en que difieren las personas, sino además cuál es su naturaleza, cómo funcionan y qué procesos comportan. En el cuadro 3.3 vamos a ver los estadios descriptivos y explicativos de la investigación en diferentes individuales. Cuando veáis estos cuadros son muy importantes. Casi siempre hay preguntas sobre ellos. Entonces, quedaos bien con ello. Yo de tantas preguntas que voy pasando, que voy transcribiendo de otros exámenes, me voy dando cuenta de algún detallito. Después, si alguno queréis coger los exámenes, pues me refiero sin que los haga yo así manualmente cada uno de ellos y demás, sin tener que estar en Patreon ni nada, quiero decir. Si entráis en el depósito de Calatayud, tener cuidado, porque vais a ver los exámenes, pero no va a haber casi plantillas. Hay plantillas de unos pocos. Entonces, como tengáis que ir mirándolas uno a uno por el libro, como he estado yo haciendo estas semanas, os vais a dejar los ojos, ¿sabes? Entonces, tener cuidado mucho al mirarlos, porque es muy fácil después confundirse entre una pregunta y otra y poner la A donde era la B, cuando llevéis muchas seguidas, quiero decir. Si queréis corroborar bien esas preguntas y demás, pues vais a necesitar del libro mucho. Porque las plantillas sí os podéis fiar, porque son las plantillas del equipo docente y de hecho si hay algún fallo incluso ellos ya lo ponen, o esta pregunta ha sido anulada, etcétera. Pero quiero decir que dentro de lo que es el depósito de Calatayud no hay muchas plantillas. A lo mejor veis, pues, en el 2017, en el 14 y alguna suelta, pero después no hay ninguna del 11 o del 12. Son ejemplos, no significa que sean esos números. Pero hay a lo mejor un 40% del total. Para verificar, quiero decir. Entonces es un curro que después si queréis ir mirando uno a uno os va a llevar tiempo. Simplemente como para que lo sepáis por si queréis ir avanzando ya. O si no, pues ya cogerlos de los que voy haciendo yo. Bien, eso, el cuadro, el 3.1. Estadios descriptivos y explicativos de la investigación de diferentes individuales. Primer estadio, descripción y predicción. Simplemente escoger el punto A y el punto B que acabamos de decir. Es el primer estadio, descripción y predicción. Unidades de estudio, dimensiones personales de carácter amplio, consistente y estable, denominados rasgos, y esto es muy importante. Objetivo, pues describir y predecir el comportamiento individual a partir de las unidades fundamentales. Y luego nos pasaríamos al 2, que es el segundo estadio, que es el que nos queda, solamente el C, explicación. Unidades de estudio, variables mediadoras, procesos cognitivos y dinámicas afectivas, que de forma consciente o inconsciente interactúan con la situación. ¿Cuál es el objetivo? Como ya hemos visto, estudio de la dinámica de las diferencias individuales y la elaboración de modelos teóricos de carácter explicativo. Es muy importante, ¿vale? Entender este cuadro, guay. Esto es el primer estadio y segundo estadio. Primer estadio, descripción y predicción. Y segundo estadio, la explicación. Hay que entender las unidades de estudio de cada uno y el objetivo. Los objetivos propuestos deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Las características biológicas, psicológicas o sociales, que dan cuenta del origen de la diversidad o semejanza. Después, la dimensión temporal, a lo largo de la cual las diferencias individuales se originan, desarrollan y manifiestan.
tanto ontogenética como filogenéticamente. El eje fundamental, persona-situación, dado que no solo las características personales son importantes, también lo son las situacionales. Punto 2. Variabilidades, objeto de estudio. Hoy tengo la garganta un poquito tocada, pero voy a intentar grabarlo igual. Variabilidades, objeto de estudio. El objeto de estudio en la disciplina aborda el estudio de 3 grandes tipos de variabilidades. Tenemos, dentro de esos 3 tipos, tenemos 1, o A, variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. Esto hay que quedarse muy bien con él, ¿vale? Porque vamos a ver interindividual, después intraindividual y luego lo que serían los intergrupales. Entonces, interindividual, variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. Es el estudio de la diversidad comportamental que presenta a los individuos de una misma población en una situación y momento dados. Son lo que son los estudios transversales. En la aparición de estas diferencias se encuentra el efecto combinado de herencia y ambiente. Y esto es muy importante quedarse con él, porque también se suele preguntar. Entonces, en la aparición de estas diferencias, lo que vamos a encontrar es el efecto combinado de la herencia y el ambiente. Para que una característica se convierta en objeto de estudio, es necesario que presente consistencia transituacional y estabilidad temporal. Y 2, que sea psicológica y socialmente relevante. Hay que quedarse bien con estas características. No con estas características, bueno, sí, que se conviertan más bien en objeto de estudio, va a ser necesario que pase esto, y que presente consistencia transituacional y estabilidad temporal. Y a la par también que sea psicológica y socialmente relevante. Entonces hay que quedarse bien con variabilidad entre individuos o diferencias interindividuales. Hay que diferenciar bien el inter del intra, porque después el que vamos a ver después es intraindividual. Interindividual, ¿vale? Es el tema de estudios transversales y demás. Ahora, variabilidad individual o diferencias intraindividuales. Aquí ves la diferencia, ¿vale? Intra. Intraindividuales. Se refiere al estudio del individuo en cuanto a la estructura, organización y dinámica particular de sus características psicológicas, de forma transversal, así como al estudio del cambio individual a lo largo del tiempo. Cuando comparamos a un individuo consigo mismo, podemos analizar la formación y organización individual que las distintas características adquieren en una persona. Esta configuración propia, en interacción con la situación ambiental, da lugar a diferencias intraindividuales de carácter sincrónico, ojo con lo del sincrónico, que pueden cambiar o modificar. Y el cambio individual, que responde a una consideración longitudinal de la variación, o los cambios intraindividuales o diacrónicos. Esta es un poco la clave para diferenciar bien lo del carácter sincrónico y lo que sería el diacrónico. Entonces, en este cambio individual, que responde a una consideración longitudinal de la variación, o los cambios intraindividuales o diacrónicos, estos cambios implican transformaciones evolutivas, que por lo general pues, son irreversibles. Y por último, dentro de esto, recordemos, tenemos interindividual, intraindividual y ahora una variabilidad entre grupos, no entre individuos, como eran las anteriores, ¿vale? Una era entre individuos, otra la individual. Interindividual e intraindividual. Y ahora vamos a grupos o diferencias intergrupales. La psicología diferencial aborda el estudio de diferencias psicológicas relevantes entre grupos de personas, pero en la investigación, en psicología diferencial, el término grupo no tiene una connotación sociológica, tan solo hace alusión a la suma de individuos, con unas características comunes de agrupación, pero no significa que sea sociológico, que tenga una connotación sociológica, ¿vale? Simplemente está haciendo alusión a que es un sumatorio de individuos, y eso forma un grupo, que tienen pues unas características en común de agrupación, nada más. Eso es a lo que se refiere, ¿vale? No confundirlo con... no significa que sea una connotación sociológica. Estos estudios pueden ser de dos tipos. Tenemos los grupos naturales o otros grupos humanos de interés. Grupos naturales, pues cuyo origen viene dado por la propia naturaleza de variables consideradas, sin la intervención del investigador. Muy importante esto, ¿vale? Grupos naturales es cuyo origen viene dado por la propia naturaleza de las variables consideradas, sin intervención del investigador. Edad, sexo, clase social, raza, eso es a lo que se refiere.
La comparación entre grupos suele ignorar la propia heterogeneidad intragrupo, es decir, siempre es mayor la variabilidad existente entre los individuos de un mismo grupo en una variable dada que la existente entre grupos distintos individuos. Otros grupos humanos de interés, pues resultantes de cualquier atributo psicológico mensurable desde la perspectiva interindividual, como puede ser pues, el nivel de inteligencia o las características de la personalidad. Eso sería dentro de otros grupos humanos de interés, para diferenciarlos de los grupos naturales, quiero decir. En estos casos, pues resultan especialmente útiles las comparaciones entre grupos extremos de una misma dimensión. Figura 3.3. Diferencias entre grupos. El símil de las semillas y la tierra. Vamos a mirar bien esta. Si usáramos las mismas semillas en una tierra pobre, obtendríamos una plantación de peor calidad que la obtenida en una tierra fértil. Hasta ahí, bien. Porque las diferencias entre grupos o variación intergrupal serían debidas fundamentalmente ¿a qué? A la tierra o a variables ambientales. Sin embargo, las diferencias obtenidas dentro de cada grupo o variabilidad intragrupal, quedaos bien con eso de intra e inter, esas diferencias, ¿vale? Partiendo de una tierra similar, se debería a factores genéticos. Es decir, las causas de las diferencias encontradas entre grupos no tienen por qué ser las mismas que el origen de las diferencias intragrupales, ¿vale? Bien, creo que se entiende bien con el ejemplo del, bueno, el símil o, sí, metáfora no, más bien símil, de las semillas y la tierra. En el punto 3 nos manda a las fuentes de la variabilidad humana. Respecto a los niveles de análisis y explicación de la diversidad comportamental, estos pueden agruparse en tres apartados diferentes. Tenemos variabilidad psicológica, biológica y ambiental. Quedémonos bien con esas tres porque vamos a verlas desglosadas ahora. Empezamos por la psicológica. Recordamos, psicológica, biológica y ambiental. Psicológica es el objeto primario de estudio de la disciplina y hace referencia pues, a las diferencias existentes en todas las manifestaciones del comportamiento humano. En cuanto a la estructura de las diferencias individuales, el rasgo es la unidad fundamental para el estudio de la variabilidad psicológica. Con eso quedaos a fuego, porque esta pregunta yo no sé, la vi 80 veces, sin ir más lejos, de toda la barbaridad de preguntas que hay. Quedaos muy bien con esto, dentro de la variabilidad psicológica, ¿vale? En cuanto a esta estructura de estas diferencias, por así decir, el rasgo es la unidad fundamental para el estudio de la variabilidad psicológica. A lo mejor es un poco coñazo que os pare, de vez en cuando pare y diga esto, pero creo que es útil, tío, porque cuando se está leyendo estos temas, que ya te vayan diciendo, oye, mira, aquí suelen preguntar bastante, o esto tal. Parece que no, pero te capta más atención y te acuerdas mejor. Al menos a mí me sirve para eso. Entonces, bueno, variabilidad psicológica, el rasgo. Es la unidad fundamental para el estudio de la variabilidad psicológica. Mientras que desde un estudio de las diferencias individuales más actual, basado en el estudio de la dinámica de dichos rasgos, la mayoría de autores coinciden en la necesidad de prestar más atención a los procesos y factores situacionales. Mirar bien la diferencia de antes y de ahora, ¿vale? Porque os pueden preguntarlo antes, porque de hecho yo he visto la pregunta, y luego pueden preguntarnos dentro de las diferencias actuales, de las diferencias individuales y demás, más actual. Y ahí está la trampa. Pueden preguntarla de esas dos formas. Entonces no simplemente que veáis rasgo y ya ponerlo. No, mirar cómo lo preguntan. Y si lo preguntan por el más actual, el más basado en esa dinámica, bla, 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 todo eso es procesos y factores situacionales. Ahí está la diferencia, ¿vale? Lo digo por eso, porque yo incluso haciéndolo me di cuenta y dije, hostia, pues si esta pregunta es la misma que la otra. Y me fijé en el título y él solamente cambiaba eso, tío. Solamente ponían, ¿cuál es el más actual? Y ahí dije yo, ostras, pues es verdad, claro, no puede ser el rasgo porque eso es lo anterior. Tiene que ser esto, procesos y factores situacionales. Bueno, eso es variabilidad psicológica. Ahora, la variabilidad biológica. Recordamos que había psicológica, biológica y ambiental. Acabamos de dar la psicológica, rasgo al principio, y luego la más actual, procesos y factores situacionales. Ahora, variabilidad biológica. El estudio de las bases genéticas y biológicas de las diferencias individuales trabaja bajo la hipótesis de que dichas bases son el origen de esa variabilidad psicológica. El análisis de las fuentes de variabilidad biológica hace referencia a dos tipos de investigaciones básicas. Tenemos el porcentaje de la varianza fenotípica de la conducta, que viene explicado pues, por las diferencias existentes
en la dotación genética del individuo y la variación explicada en función del funcionamiento diferencial de los mecanismos biológicos. ¿Qué nos dice la teoría darwiniana? Como ya sabemos, pues aportó la fundamentación teórica definitiva para explicar la variación humana como un hecho procedente de la propia naturaleza. La obra de Galton, importante. Otra pregunta que meten. Es que yo no sé ni cómo me acuerdo, tío, porque debe ser es que no es ni por memoria, aparte yo tengo una memoria pésima. Es que es de hacer tantas veces esas preguntas que ya se te quedan, tío. Yo es que ya lo veo y ya veo Darwin, Galton y ya digo, vale, cuando preguntan la mítica de la obra de Galton afianzó algunos de los conceptos básicos que contribuirían a acentuar el origen genético de las diferentes individuales observadas. Además, la genética cuantitativa y la genética de la conducta proporcionan una base sólida sobre la que asentaron las nuevas explicaciones interaccionistas. Aquí tenéis otra pregunta, también de exámenes anteriores. El tema de la obra de Galton, que proviene pues de esa teoría de Darwin y demás. Y el tema de la genética cuantitativa y de la conducta, como base sólida. ¿Para qué? Para asentar esas nuevas explicaciones interaccionistas. Otra pregunta también que fue. Cada vez que las vaya viendo os lo digo. Por eso yo suelo leerlo previamente para poder hacer esto. Si no, sería un poco lioso. Entonces, bueno, en la actualidad está totalmente asumido que los genes no fijan la conducta. Solo especifican un rango de posibilidades en las relaciones que el ambiente provoca en el individuo. Entonces hay que quedarse muy claro con eso. No es que los genes digan, ala, mira, tu conducta es así, punto, y se acabó. No los fijan, sino que lo que van a hacer es especificar un rango de posibilidades dentro pues de esa relación de esa reacción con el ambiente. Lo de siempre. Ya sabemos esa genética versus ambiente, que al final siempre es una interacción entre ambas, lógicamente. Pero bueno, hay que ir viéndolo desde un contexto histórico también, lógicamente, desde la parte de Darwin, Galton y demás. Bueno, en lo que a inteligencia se refiere, prácticamente todos los modelos biológicos podrían agruparse en torno a la hipótesis de que en el corazón de la inteligencia está el cerebro. El modelo de la eficiencia neural, ojito con este también, modelo de la eficiencia neural, postula que las personas más inteligentes presentan una serie de correlatos biológicos que muestran una mayor eficacia y rapidez mental. Otra pregunta también. En cuanto a la... A ver, ya os imagináis, es que básicamente pueden preguntar todo porque estamos hablando desde... La recapitulación que tengo hecha es desde el 2005 y estamos a 2022. Imaginaos la barbaridad de preguntas que hay. Llega un momento en que ya no hay más. Es el mismo libro de texto, entonces llegará un momento en que de que una vez te sepas todas esas preguntas es lo mismo que estudiarte todo, absolutamente. Pero bueno, con las preguntas es una forma de autoevaluarte tú y de que cuando acabes el tema digas, ostras, mira, pues me lo voy sabiendo bien, o acierto un 60%, un 70% ya, así de primeras, pues ya es muy buena señal. Muy buena señal. Y aparte que saber las reglas del juego a la hora de hacer cualquier cosa es lo mejor. Tú si empiezas a jugar a fútbol, no tienes ni puñetera idea de nada, no es lo mismo que si empiezas diciendo, ostras, bueno, yo ya me sé estas reglas básicas, sé un poquito de lo que puedo y no puedo hacer, pues es lo mismo los exámenes. Si tú te enfrentas al examen o a exámenes anteriores antes de tu evaluación de dicho examen, tú tienes una cierta ventaja. Y eso es así, me refiero, yo hablo solamente con conocimiento de causa, yo es el método que yo utilizo y por ahora voy aprobando precisamente esas materias porque me baso en esta forma de hacerlo. Luego te lees el libro o estudias un poco por los resúmenes o lo que sea y después machacas con los exámenes. Y yo creo que es una de las mejores técnicas que hay, para mi gusto, o al menos dentro de la UNED. No sabría decir en otras universidades de modo presencial, porque hay algunas otras que se basan más en trabajos y tal. A mí personalmente no me gusta mucho eso. Prefiero hacérmelo yo e ir poco a poco yo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Quedaos guay con lo del modelo de la eficiencia neural, que está bastante... También lo preguntan bastante. En cuanto a la personalidad, a ver, dimos inteligencia, dimos esa eficiencia neural. Ahora, en cuanto a la personalidad, ¿qué pasa aquí? El modelo propuesto por Eysenck y Eysenck fundamenta la dimensión extraversión-introversión en el arousal cortical. Esto, quedaos a fuego también, porque es otra de las preguntas. Y el sistema reticular ascendente cerebral, dentro de extraversión e introversión. Y en el neuroticismo, en el sistema límbico.
pudiendo considerarse pues como uno de los ejemplos mejor desarrollados de las bases fisiológicas de los rasgos de personalidad. Así que quedamos bien con esta parte, ¿vale? Sobre todo esto. Y luego la parte del neuroticismo con sistema límbico. Y listo. Vale, figura 3.6. Estudio con el resonancia electromagnética, intuyo, en mujeres sanas. En un estudio para el análisis de correlatos biológicos de 2 dimensiones de personalidad, se observó que mientras que la extraversión correlaciona con reactividad cerebral ante estímulos de carácter positivo en regiones cerebrales localizadas, el neuroticismo lo hace con reactividad ante los estímulos negativos en otras áreas cerebrales distintas. Bastante intuitivo eso. Vale, hemos dado la variabilidad psicológica, la biológica y por último, ¿qué nos queda? La ambiental. La ambiental la tenemos, situacional y cultural, que en cierto modo es parte de las 3 que tenemos que dar aquí. Pero bueno, que después vamos a ver algún detalle más, como por ejemplo veis aquí, hacia una visión comprensiva de las fuentes de variabilidad. Pero eso es una parte dentro, pero lo que tenemos que entender nosotros es psicológica, biológica y ambiental. Luego lo otro es un detalle. Entonces, vale, ambiental o situacional y cultural y demás. El análisis de la variabilidad situacional y cultural también se ha utilizado como fuente básica de las diferencias individuales por algunos investigadores. El propio Galton, interesado en los factores hereditarios, como ya sabemos, asumió la influencia de dichos factores a través de la noción de consistencia relativa. Importante también. En cuanto a la situación, pues el interaccionismo señala que lo importante no son los atributos físicos de la misma, sino su significación para el sujeto, lo que nos lleva de nuevo a la variabilidad psicológica. Endler, otra parte importante también, plantea 3 niveles de complejidad de las variables contextuales, atendiendo a su grado de generalidad y persistencia temporal. Estímulo, situación y ambiente. El estímulo, que hace referencia pues, a los objetos concretos sobre los que el sujeto orienta su atención. La situación, que adquiere el carácter de totalidad organizada que integra diversos componentes. Y el ambiente, que agrupa una variedad de situaciones y las relaciones entre ellas. Además, Tenberge y Derrat, es que no sé realmente cómo se pronuncia esto, pero yo creo que es Derrat, distinguen entre los conceptos situacionales en función de las perspectivas teóricas, y aquí que tenemos ecológica, conductual y psicológica social. La ecológica, que enfatiza los elementos físicos del entorno. Conductual, que se centra su atención en el valor estimular de la situación. Y la psicología o la psicológica social, que atiende a los roles y a los elementos simbólicos de los episodios sociales. Independientemente de la perspectiva teórica, el análisis de las situaciones puede abordarse de 2 maneras. Tenemos la elaboración a priorística de taxonomías situacionales y la caracterización de los contextos concretos donde acontece la conducta. Entonces, vamos a empezar por esta. Bueno, ahora, a medida que voy leyendo todo esto, me estuvieron escribiendo y diciendo en plan, joder, Sergio, ¿no es un poco coñazo este libro o esta materia o esto tal? Y dije yo, un poco sí, la verdad. Pero es más me da la sensación de que va a ser más al comienzo. Yo no he leído el libro entero aún, lógicamente, pero suelo ir un poquito más adelantado de lo que grabo, quiero decir. Pero sí, es cierto, no es tan llamativo como a lo mejor otras materias, pero eso pasa en todas las carreras, me refiero, no es algo que pase siempre. A mí personalmente pues me gustan más psicobiología, fisiológica, me gustan mucho las que tienden a esa base, me gusta las neurociencias, me gusta mucho esa parte. Entonces muchas veces cuando estoy leyendo estas, digo, estas son útiles, me gustan, tal, pero no es igual. Entonces simplemente pensar que pues es un medio para un fin. Simplemente tenemos que hacer esto porque es parte también de eso. De ahí que la psicología también tenga tantas ramas. Yo, por ejemplo, no me imagino en recursos humanos, en selección de personal. Digo, joder, pues ¿para qué voy a estudiar? He estudiado esto, que supuestamente quiero ayudar a personas o algo así. No me imagino yo trabajando en selección de personal, sin ir más lejos. Es sin desmerecerlo, simplemente es... No sé, a mí personalmente no me llenaría. Y a lo mejor me llenaría más algo más parecido al PIR o algo más parecido al Máster General Sanitario o algo por el estilo.
Y sin embargo otros más a forense, hay de todo, hay muchas salidas. Por eso digo que a la par que estamos estudiando estas cosas, estás tocando un poco todas esas ramas. Luego, la carrera solo no te va a llegar a nada. Después te tienes que especializar, por así decir. Entonces la cosa es que vamos a tener que dar un poquito en general todo esto y después uno ya dice, vale, pues ahora voy a tirar a donde a mí me gusta. Pues con niños o más jurídico o algo más sanitario. Entonces cada uno después lo va a ver. Pero sí que es cierto que hay que tener un poco... Pero yo también soy alumno, entonces yo a veces lo leo y digo, vaya mierda es esto, tío. Y sí, lo pienso muchísimas veces. Pero después pienso también, joder, pues que hay que saber muchas más cosas, no solamente lo que te interesa. Después ya se especializará uno. Bueno, así es. Es para dar un poco de ánimos, tío. No, casi nunca hablo fuera de lo que leemos. Pero es que he recibido muchos, tío. Durante esta última semana o estas 2 últimas semanas, fuera de que fueron las notas también y la peña estaba más agobiada, es porque mucha gente ha empezado esto, percepción... Este segundo cuatrimestre de segundo no es nada fácil. Entonces, mucha gente empieza y lee el tema 1 y dice, vale, es un contexto histórico, pues va, no me llama mucha atención, pero ven que el 2, el 3 es igual. Y se acaban, claro, se rayan porque dicen, ostras, tío, es que esto no me estimula lo más mínimo. Y perder la motivación es lo peor que te puede pasar en la UNED. Porque esto se basa en constancia, no es ni de ser listo, ni más listo, ni nada. Esto es todos los días un poco. Todos los días. Y como pierdes la motivación, dices, va, pues este tema no me gusta, voy a leerme el 6. Sí, claro, pero a lo mejor requieres del 3 y el 4 para entender el 6. Entonces, qué ánimo y poco más, tío, no se me ocurre nada más. Sigamos, venga. Independientemente de la perspectiva teórica, el análisis de las situaciones puede abordarse de 2 maneras. Tenemos la elaboración a priorística de taxonomías situacionales, a priorística, a priori, ya nos lo dice ahí un poquito, ¿no? Útil para realizar un análisis sistemático de las características objetivas de las situaciones, pero presenta pues una notable falta de acuerdo tanto en las clasificaciones propuestas como en los criterios subyacentes a ellas. Y luego tenemos la caracterización de los contextos concretos, donde acontece la conducta. Estos contextos se refieren al sistema ecológico en que está inmersa la persona, y de acuerdo con algunas formulaciones, hasta el propio observador de la misma. Algunos planteamientos incluyen tanto variables objetivas como subjetivas. Un ejemplo que incluye ambos tipos de variables es el trabajo de Rudolf Moss, con el estudio de la percepción del clima social. Quedémonos guay con lo del clima social, ¿vale? Bueno, variable subjetiva. Pone de manifiesto que cada ambiente tiene una personalidad única y unos patrones subyacentes de dinámica ambiental, que en interacción con el sistema personal dan lugar a las diferencias individuales. Asimismo, dentro de las aproximaciones ecológico-sistémicas cobran interés los estudios transculturales en el estudio de la diversidad psicológica. El modelo de Berry pone de manifiesto que el sistema de creencias y valores asociados a la diversidad cultural incide en el tipo de relaciones que se establecen. Vale, y el D, lo que decíamos antes, dimos psicológico, ambiental, si no recuerdo mal también, sí, y biológico, ¿no? Sí, psicológica, biológica, ambiental, vale. Y por último teníamos aquí un pequeño dato que nos dan, bueno, pequeño, un cachito lleva, que es hacia una visión comprensiva de las fuentes de variabilidad. Sánchez Cánovas defiende que la psicología de las diferencias individuales no es determinista, sino azarosa. Quedaos bien con eso. Sánchez Cánovas defiende que la psicología de las diferencias individuales no es determinista, sino que es azarosa, y que la diversidad se construye a través de la relación que los organismos mantienen consigo mismos y con sus entornos. Además, Fernández añade que una de las características que definen la reflexividad del ser humano es su propositividad. Importante eso. O intencionalidad comportamental. Vamos, lo propositivo, propositividad. La mayoría de los intentos de integración de rasgos y competencias con el nivel orgánico toman como punto de partida o bien la teoría general de sistemas de Bertalanffy, o como se llame, o bien la teoría de procesamiento de la información. 2 marcos teóricos de diferente origen, pero que coinciden en su generalidad y complejidad a la hora de abordar el estudio del comportamiento humano.
En cuanto a la forma en que interactúan los factores genéticos y ambientales a la hora de influir en las manifestaciones intelectuales, destaca el modelo bioecológico de la inteligencia de Ceci y colaboradores, o Ceci, no sé realmente cómo se pronuncia, y la propuesta de Scar. Con esto quedaos bastante a fuego, porque esto es el de Sandra Scar, sobre todo, el tema, lo que vamos a leer aquí en esta tabla. Esto es objeto de pregunta casi siempre. Y la propuesta de Scar, que se apoya en los 3 tipos de relación genotipo-ambiente: pasivo, activo y reactivo. Quedaos con eso. Estos son los tipos de correlación de genes-ambiente que propone Sandra Scar. Pasiva, activa y reactiva. Tenemos eso, pasiva, activa y reactiva. Pasiva, padres e hijos comparten genes y ambiente. Los hijos reciben, de forma pasiva, ambientes asociados a sus inclinaciones genéticas. Pues, por ejemplo, hijos de padres inteligentes recibirán un entorno más propicio para el desarrollo intelectual. Eso es pasivo, ¿vale? De hecho, recuerdo hasta una pregunta de... Una era con un músico, pero era Mark Knopfler, creo. Y preguntaban bueno, decían que en su familia no había una cultura musical, ni unos padres que le propiciaran para ello y demás. Entonces tú tenías que saber cuál era el tipo de correlación entre gen-ambiente que había propuesto Sandra Scar. Y tenemos pasiva, activa o reactiva. Y pues por ejemplo, pasiva. Padres e hijos comparten genes y ambiente. Los hijos reciben de forma pasiva ambientes asociados a sus inclinaciones genéticas. Pues por ejemplo, hijos de padres inteligentes recibirán un entorno más propicio para el desarrollo intelectual. Activa, por ejemplo, cuando una persona que presenta una característica heredada determinada busca de forma activa, selecciona o crea situaciones psicológicas y ambientales que van a conducir y a favorecer el desarrollo de dicha característica. Es fácil de entender. Simplemente la pasiva no lo están propiciando como tal, sino que ya el propio ambiente, bueno, la forma pasiva del ambiente, que se va a asociar a esa inclinación genética, como puede ser pues el ejemplo de que tú tengas, pues por ejemplo, en tu familia un padre inteligente, pues ya vas tú a recibir un entorno de forma pasiva más propicio para que tú te desarrolles intelectualmente. Hasta ahí bien. Pues activa, en este caso, ya es buscarla de forma activa. Cuando una persona en sí, que presenta pues una característica heredada, por lo que sea, determinada, pues busca de una forma activa. Entonces va creando situaciones, va seleccionándolas, psicológicamente quiero decir, y ambientalmente, que va a conducir y a favorecer ese desarrollo de dicha característica en este caso. Eso sería la activa. Y luego tenemos la reactiva. Esta es interesante. Tiene lugar cada vez que una persona recibe una reacción del ambiente en respuesta a las características personales que presenta. Por ejemplo, cuando a un niño con talento en matemáticas se le escoge para competiciones escolares, se está contribuyendo al desarrollo de dicha capacidad. Eso es reactivo, ¿vale? Creo que se entiende bien, pero bueno, hay que quedarse muy bien con lo de tipos de correlación de genes-ambiente propuesto por Sandra Scar, porque es objeto de pregunta más de una y más de 40 veces, la verdad. Bien, constructos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. Me da un sorbo de agua que si no me va a quedar seco. Vale, pues eso. Punto 4. Constructos relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. La inteligencia, pues de acuerdo con Calvin, nunca habrá un acuerdo universal sobre una definición de la inteligencia porque es un vocablo abierto. Lo mismo que la conciencia, por ejemplo. De acuerdo con 56 expertos en la materia, aunque no todos comparten la totalidad de las premisas, destaca la siguiente definición. ¿Qué es la inteligencia? Una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, pues implica la aptitud para razonar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. No se puede considerar un mero conocimiento enciclopédico, una habilidad académica particular o una pericia para resolver test. En cambio, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente, darse cuenta, dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer. En el cuadro 3.3 vemos las acciones de la inteligencia.
a partir de las definiciones de Gardner o de Stenberg, se consideran 3 acciones asociadas a la inteligencia. Aprender, pues cualquier tipo de aprendizaje a partir de la combinación de la experiencia, la educación y el entrenamiento. Plantear problemas, ser capaz de reconocer cuáles son los problemas en una situación determinada y ser capaz de transformarlos y definirlos de forma clara. Y resolver problemas, es la resolución de planes propuestos, ejecución de tareas y proyectos, etc. Actualmente, pues existe mayor amplitud de miras a la hora de abordar el estudio de la inteligencia, siendo destacable la incorporación de variables tradicionalmente consideradas fuera del ámbito cognitivo, como la motivación o la emoción. Eso sería dentro de la inteligencia. Ahora, en la personalidad. Desde el enfoque diferencialista, la personalidad es un sistema de dimensiones organizadas, las cuales se han venido identificando a través del análisis factorial partiendo de 2 premisas. Para obtener una definición de personalidad se hace necesario considerar las diferencias individuales. Estas diferencias deben cumplir con el requisito de continuidad y homogeneidad de las diferencias intraindividuales a lo largo del tiempo y de las diferencias situacionales. Como señala Pervin, las definiciones de personalidad se centran bien en las diferencias individuales, bien en la organización de los componentes en un sistema, o en ambas cosas a la vez. La personalidad representa aquellas características de la persona que dan cuenta de sus patrones consistentes de sentir, pensar y actuar. Estos patrones característicos del individuo cumplen la función de adaptación al medio y, por tanto, muestran su forma habitual de afrontar las situaciones. Una de las definiciones de personalidad que continúa vigente gracias a su talante sistémico, holístico y dinámico es la de G.W. Allport, y esto es muy importante. La organización dinámica intraindividual de aquellos sistemas que determinan su ajuste único a su ambiente. Esa es básicamente la definición de personalidad que continúa vigente aún a día de hoy. Eysenck amplió las definiciones de Allport y de Murray. La personalidad sería la suma total de los patrones de comportamiento del organismo, manifiestos o potenciales determinados por la herencia y el ambiente que se origina, y desarrolla a través de la interacción funcional de 4 sectores fundamentales en los que los patrones comportamentales se organizan en A. El sector cognitivo o inteligencia. B. El sector conativo, volitivo o carácter. C. El sector afectivo o temperamento. Y el D. El sector somático o constitución. Esos básicamente los 4 sectores fundamentales en los que los patrones comportamentales se organizan. Inteligencia, carácter, temperamento y constitución. Dentro de cada sector, pues decimos sector cognitivo, inteligencia, conativo, volitivo, carácter, el afectivo, el temperamento, y el somático, la constitución. Bueno, vemos aquí dentro de estos 4, vamos a ver ahora, por ejemplo, el temperamento, que acabamos de citar, del sector afectivo. Rothbard y Aradi definen el temperamento como aquellas diferencias individuales de carácter constitucional que se manifiestan en los procesos de reactividad fisiológica y autorregulación, estando influidas, a lo largo del tiempo, por la herencia, la maduración y la experiencia. La reactividad hace referencia a la activación de los sistemas fisiológicos y conductual, y la autorregulación es el mecanismo responsable de modular dicha reactividad a través de procesos tales como la atención selectiva, el procesamiento de señales de recompensa y castigo, o la aproximación o inhibición ante los estímulos novedosos. El temperamento hace referencia, por tanto, a aquellas dimensiones de la personalidad que tienen un origen genético y una base biológica. Por esta razón, las diferencias individuales en el temperamento se explican bajo la perspectiva del desarrollo temporal y suelen mostrar una aparición temprana. El temperamento representa el estilo constitucional de comportamiento que muestra cada individuo con cierta constancia en el curso del tiempo y de las circunstancias, estando muy vinculado a la esfera de las emociones. Bien, luego tendríamos el carácter, este que nos aparece aquí como el sector conativo, volitivo o carácter, que representa en términos generales aquel conjunto de costumbres, sentimientos e ideales o valores. Es importante diferenciar bien uno de otro. No nos los ponen por azar aquí estos 2 cuadros, quiero decir. Hay que entender este carácter, por ejemplo, pues como de hecho es un conjunto de costumbres, de sentimientos y de ideales o valores que hacen relativamente estables
y predecibles las acciones de un individuo. El carácter debe distinguirse de los valores, en la medida en que estos últimos responden pues, a orientaciones o disposiciones que incluyen pues, componentes cognitivos y afectivos, mientras que el carácter implica además componentes motivacionales y comportamentales. Los valores podrían entenderse como uno de los pilares del carácter. A diferencia del temperamento, la concepción del carácter está en función de los valores de cada sociedad, su sistema educativo y cómo aquellos son transmitidos. Campbell y Bond proponen que el desarrollo del carácter estaría en función de los siguientes aspectos: herencia, experiencias tempranas de la infancia, modelamiento a cargo de adultos o personas jóvenes importantes, influencia de los compañeros, ambiente físico y social, medios de comunicación, enseñanza en la escuela y otras instituciones, situaciones específicas y roles que liciten el comportamiento correspondiente. Y esto sería la parte de personalidad. Hemos visto cómo dentro de estos constructos relevantes de la investigación teníamos la inteligencia, luego dimos la personalidad y por último nos quedan los constructos integradores. Constructos integradores. La necesidad de considerar las relaciones entre factores cognitivos y no cognitivos requiere para su estudio la combinación entre varios atributos personales, como son las habilidades, los intereses, las preferencias y la personalidad, en constelaciones particulares que mejoran la predicción y explicación del comportamiento. Algunos ejemplos de constructos integradores, ¿cuáles serían? Pues los estilos cognitivos, la creatividad, la inteligencia emocional, la inteligencia práctica o la inteligencia social. Los estilos cognitivos son variables estilísticas del comportamiento. De acuerdo con Quiroga, las características que pueden servir para definirlos son: 1. No son directamente observables. 2. Dan cuenta de que las diferencias en la forma de actividad mental sin aludir al contenido de la misma. 3. Integran aspectos cognitivos y no cognitivos. 4. Subyacen a diversas funciones psicológicas y distintas situaciones. 5. Son fruto de la integración de la investigación experimental y diferencial. Y 6. Contribuyen de forma sustancial a la predicción de la adaptación y el rendimiento. En la figura 3.8 vamos a ver aquí una cosilla, que es que los estilos cognitivos representan formas en las que los individuos proceden y almacenan información. Quedaos muy bien con lo de los estilos cognitivos. Por ejemplo, para entender, los ejemplos yo creo que son clave, tío, para entender todo este tipo de cosas. Debería incluso haber más. Por ejemplo, una persona puede almacenarla de forma verbal y a partir de imágenes. Esto puede conjugarse a su vez con almacenar la información de forma analítica, pues por ejemplo, pues a partir de elementos, o de forma holística, vamos en un todo, en una globalidad, como nos dice aquí, a partir de la configuración global que constituyen los elementos. Entonces vemos cómo estos estilos cognitivos representan esas formas en las que los individuos proceden y almacenan la información. En cuanto a la creatividad, se sitúa a medio camino entre lo que es la inteligencia y la personalidad. Vernon la define como: la creatividad es la capacidad de la persona para producir nuevas y originales ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones u objetos característicos, los cuales son aceptados por los expertos como elementos valiosos en el terreno de las ciencias, la tecnología o el arte. Tanto la originalidad como la utilidad o valor son propiedades del producto creativo, a pesar de que estas propiedades puedan variar con el paso del tiempo. Luego tendríamos el punto 5, que creo que ya no nos debe quedar mucho, si no recuerdo mal. Si veis, se acaba en el 8, sí, esto nos queda poquito. Vale, pues ahora nos iríamos al punto 5, donde nos dice: unidades fundamentales del análisis. Importante esta parte, ¿vale? Porque dentro de las unidades disposicionales vamos a ver pues el rasgo, y ahora vamos a ver dentro del rasgo las que tenemos. En la psicología de las diferencias individuales, la unidad de medida, entre comillas, ¿os acordáis? Justo lo que dimos antes, que de la primera al rasgo y después la más actual, pues es esto. En la psicología de las diferencias individuales, la unidad de medida que permite estimar en qué y cuánto difieren las personas entre sí es el rasgo. Esta es la clave, ¿vale? Por eso os lo remarqué tanto antes. Sus características definitorias, ¿cuáles son? Tener un carácter subyacente. ¿Qué significa esto? No son directamente observables, subyacen en algo. Entonces, sino que se infieren de inferir
a través de la observación de indicadores comportamentales, representativos pues, del rasgo definido. Carácter disposicional. No se encuentran activos en todo momento, por lo que deben ser entendidos como disposiciones o tendencias latentes en el individuo. Y carácter general. Se manifiestan a partir de un amplio rango de conductas que son consideradas indicadores representativos del mismo. En consecuencia, el grado de generalidad estará en función pues, del número de indicadores conductuales que le represente. Regularidad de los indicadores comportamentales. Pues, se establece en función de dos parámetros fundamentales que permiten establecer la relevancia del mismo. Está la estabilidad temporal y la consistencia transituacional. Estabilidad temporal. Un rasgo debe presentar una clara continuidad en el tiempo, lo que no invalida que pueda experimentar modificaciones en el transcurso de la vida. Consistencia transituacional. Debe manifestarse en distinto tipo de situaciones, si bien queda entendido que la consistencia postulada será, en todo caso, relativa y no absoluta. Recordar esto porque lo hemos leído antes. No sé si os acordáis, estabilidad temporal y consistencia transituacional. Una de las características propias de característica definitoria de lo que era el rasgo. Esto es otra vez volver a citarlo. Carácter dimensional. Se operativizan en dimensiones cuantitativas, lo cual permite un ordenamiento de los individuos a lo largo de las mismas. A mayor puntuación de un rasgo, pues va a haber mayor probabilidad de ocurrencia, mayor frecuencia con la que dichas conductas podrán ser observadas, mayor intensidad de la respuesta en situaciones relevantes para el rasgo en cuestión. Luego tenemos la naturaleza y origen de los rasgos. Los modelos clásicos otorgan a los rasgos un estatus de entidad biofísica, con origen genético y correlatos fisiológicos. Otros autores, en cambio, postulan que su naturaleza es categorial e inferencial, y los califican de constructos o abstracciones hipotéticas. La evaluación de los rasgos tradicionalmente se han utilizado autoinformes o cuestionarios que realizan el propio individuo o personas allegadas, pero también son importantes los datos provenientes de observaciones o de las pruebas de laboratorio. Metodología básica. A la elaboración de taxonomías de rasgos contribuye de forma decisiva el uso de una metodología correlacional de carácter multivariado, siendo de especial importancia el análisis factorial. Luego tenemos el carácter estructural y jerárquico de la organización de los rasgos. Siguiendo la propuesta de Eysenck, la estructura de la personalidad podría obtenerse de 4 niveles jerárquicos. 1. Nivel de ocurrencia de actos o cogniciones individuales o singulares de carácter específico. 2. Nivel de actos o cogniciones habituales. 3. Nivel de rasgos o factores primarios, los definidos en términos de intercorrelaciones significativas entre conductas habituales. Y 4. Niveles de tipos o factores de orden superior o de segundo orden, derivados de las intercorrelaciones existentes entre los rasgos o factores de primer orden. De estos 4 niveles, los 2 primeros se van a corresponder con conductas observables, estos de aquí. Y los últimos, o los 2 últimos, con conductas inferidas. Entonces es muy bueno entender esta parte de conductas observables aquí. Y luego, como los 2 últimos, con conductas inferidas. Los rasgos únicamente permiten describir a las personas y las diferencias entre las mismas, así como realizar predicciones de la conducta, por tanto carecen de valor explicativo causal por sí mismos. Bueno, vemos aquí en la tabla 3.2 el modelo jerárquico de Eysenck y ejemplos asociados a las dimensiones de neuroticismo y estabilidad emocional. Muy importante este cuadro. Niveles, respuesta específica. Generalidad, el menos general. La respuesta específica. Un ejemplo, pues una persona se enfada y se siente culpable en una circunstancia concreta. Luego, respuesta habitual, que es la poco general dentro de la generalidad. Una persona suele enfadarse y gritar en su relación con la familia. Luego, rasgo. Vemos en el general. Ejemplo, una persona se enfada habitualmente y tiene sentimientos de culpabilidad y ansiedad tanto en su casa como en el trabajo. Y luego en el tipo, que es el más general, la tendencia a enfadarse y sentirse culpable de una persona se presenta además junto a otros rasgos como el de sentirse ansiedad, tensión, pensamientos irracionales, estado de ánimo deprimido, cambios emocionales. Entonces la evaluación de rasgos nos conduce a calificarla de persona en el polo de neuroticismo. Bien, en el área de la personalidad, el rasgo mantiene su nomenclatura, si bien podemos referirnos también al tipo.
Los tipos son considerados los rasgos o dimensiones de mayor nivel de la generalidad en la jerarquía, y las personas obtienen una puntuación en todos los tipos posibles, si bien presentarán una mayor preponderancia de características asociadas a uno de ellos. En el ámbito de la inteligencia, el rasgo adquiere otras nominaciones. Dentro de la inteligencia sería distinto en cuanto a nominación. Cuando además hablamos de factores específicos, debemos diferenciar los términos aptitud y capacidad del concepto de habilidad. Tenemos aptitud, que es una capacidad, una habilidad potencial, para la realización de tareas u otros actos que no han sido aprendidos, y por tanto se manifiestan especialmente en el afrontamiento de situaciones novedosas. Hace referencia a disposiciones potenciales de carácter fundamentalmente genético, que pueden o no llegar a desarrollarse en función del uso que se haga de las mismas. Habilidad. Responde a la pericia desarrollada en un área determinada, en el curso del entrenamiento y la experiencia. Por tanto, implica la adaptación a las demandas de la tarea, según las capacidades del individuo, así como seguir un método de entrenamiento o estrategia de actuación. En el punto 5.2 vemos unidades procesuales. Las unidades de análisis bajo una perspectiva procesual son: 1. En relación del individuo con su mundo externo y bajo el paradigma interaccionista, la unidad fundamental será la interacción persona-situación. 2. En el nivel interno del individuo hacemos referencia a procesos cognitivos, emocionales, motivacionales, así como a las distintas estrategias que las personas pueden poner en marcha a la hora de afrontar una situación. En el área de la inteligencia se analizarán los procesos cognitivos, tanto simples como complejos, entendiendo como proceso la unidad elemental del funcionamiento mental que puede agregarse a otras para dar lugar a una unidad de orden superior. En el área de la personalidad se contemplarán las dimensiones o rasgos de carácter global en interacción con las situaciones, abordando además 1. El tipo de situaciones en las que cada disposición es más susceptible de manifestarse. 2. El análisis de unidades menos generales, de nivel medio, como las expectativas, metas, etc., más vinculadas al contexto específico en que tiene lugar la conducta. La permanencia, que sería la consistencia y estabilidad, se evaluará atendiendo a los siguientes índices. 1. Patrones significativos y regularidades observables en las transacciones de las personas con el ambiente. 2. Evaluación, más que de consistencia, de probabilidades y frecuencia de cambio. Y 3. Formas particulares de organización intraindividual de las distintas dimensiones o unidades fundamentales, por ejemplo, las condiciones y los afectos. Y por último, pasamos al punto 7 directamente, porque los otros no entran, que es la definición propuesta para una psicología de las diferencias individuales. La actual. Acordaos de esto. Lo que os hice antes, la comparación con la actual, que era una era la del rasgo al principio y luego en la actual cambiaba. Pues es esto. La psicología diferencial tiene como objetivo la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intraindividual e intergrupal del comportamiento y procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentada desde una vía nomotética de aproximación. La mítica definición, ¿vale? Ahora, para ello, ¿qué debe hacer? Establecer, describir, clasificar y estructurar cuáles son las principales dimensiones de la diferenciación individual. Luego, identificar aquellos constructos organísmicos y dimensiones situacionales, así como sus interacciones, responsables del origen y desarrollo de las diferencias individuales, y contribuir mediante procedimientos adecuados al entendimiento de las diferencias individuales a partir del análisis de cuáles son las características del individuo, de la situación o de la interacción entre ambas, que permiten explicar la manifestación de dichas diferencias desde una vertiente procesual, más vinculada pues a los contextos donde la conducta se produce. Y hasta aquí sería el tema 3. Después, antes del día 7, intentaré subiros el 4, ¿no? Sí, porque son el bloque 1 es 1, 2, 3 y 4, sí. Pues subir el 4 y ya estaríamos medio listos para lo que sería el primer examen examen en línea de estos que nos hacen el día 7. Si no recuerdo mal es por la tarde de 8 a 10, creo. Y luego creo que hay para el día siguiente, para el día 8 por la mañana, una horita o algo así, para la gente que no lo pudiese haber hecho de 8 a 10. Así que bueno, lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos y nada, es ir dándole, y a veces ya sé que es un coñazo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, hasta la próxima
y mucho ánimo. Chao, chao.